gusto, una alegría, una bendición estar nuevamente junto a ustedes aquí en este su programa Lecciones de Esperanza, confiando y esperando que sus vidas estén llenas de la presencia, de la paz, la tranquilidad que produce Cristo y que guiados por su palabra, sus pasos, nuestras decisiones estén fundamentadas bajo la dirección de Él y cuando eso sucede el camino será seguro. Así que gracias por acompañarnos, a ustedes que en tantos lugares de Colombia y del mundo nos permiten llegar a sus hogares, llegar a sus vidas. Gracias y recuerden compartir este contenido para que muchas más personas disfruten de las bendiciones de Dios. Y en este momento, para la ocasión, tenemos la posibilidad y contamos con el privilegio de la compañía del pastor Kevin Mendoza. Pastor Mendoza, muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable. Pastor, con mucho cariño estamos acá, gracias por la invitación. El pastor Kevin, para que no lo conocen, aunque lo conocen mucho porque trabaja fuerte con su gente en redes sociales, es el pastor que está a cargo de las iglesias en el Sonsón, en La Ceja, en Guarne, ¿qué otros municipios? El Carmen de Viboral. El Carmen de Viboral. Abejorral. Lindos lugares aquí del oriente antioqueño, cerca de Medellín, así que cuando pasen por ahí pueden pasar y saludar a esta linda comunidad que estamos para servirles, así es. Así es. Pastor, ¿qué palabra a usted es la palabra más le gusta? Una palabra que dice, esa palabra me gusta escucharla porque me parece... Me gusta Jesucristo. Me gusta cómo suena. ¿Le gusta la palabra? Sí. Como suena y me imagino también la connotación. Las imágenes que vienen a mi mente. Hay una de las palabras, pastor, que la gente más utiliza hoy es la palabra esperanza. Uno la ve en los periódicos, los medios de comunicación, la utilizan mucho. De hecho, nuestro canal y nuestra radio, Esperanza Colombia Radio, Hope, que es la cadena mundial que habla de esperanza. Se habla mucho de ella, pues cada día por lo que está sucediendo se vuelve más necesaria, ¿cierto? Que la gente encuentre esperanza en algo. Y es muy fácil expresarla cuando todo va bien. Decir, no, mira, ten esperanza, confía. Pero cuando las cosas no salen bien o al menos como esperamos, como nosotros creemos, o según nuestros planes, a veces nos cuesta decir, no, si yo confío, es que yo tengo fe, si yo tengo fe. A veces decimos, yo he escuchado gente, hace poco alguien me dijo, pastor, ore por mí porque siento que ya de esperanza no me queda mucho, de fe tampoco, necesito que Dios haga algo porque siento que ya estoy a punto de rendirme, ¿no? De colapsar, porque las cosas no estaban saliendo como lo había planeado para su vida. Y la Biblia nos presenta, pastor, un momento, un escenario en el que Dios para su pueblo, el pueblo está empezando un momento muy difícil, ¿no? Y en el libro de Habacuc, precisamente, hay una situación muy difícil que está enfrentando el pueblo de Dios en ese momento a causa de mucha gente que los estaba persiguiendo, invasiones. ¿Qué situación es la que está enfrentando allí el pueblo, pastor? ¿Y cómo, de qué forma Dios les da esperanza a ellos en medio de ese momento tan difícil? Sí, pastor, en la lección de este trimestre estamos hablando de crisoles, de sufrimiento, de dolor, de momentos difíciles. Y sabes que eso ha hecho que mucha gente, esos momentos difíciles, han llevado a muchas personas a dudar de Dios, a cuestionar la existencia misma de Dios. Pero la pregunta es, si quitamos a Dios, si suponemos que Dios no existe, ¿se acaba el sufrimiento? ¿Se acaba el dolor? ¿Se acaba la injusticia? No, sigue. Pero si quitamos a Dios del cuadro, lo que sí se acaba es la esperanza. Por eso quienes tenemos a Dios, en Dios tenemos una esperanza indestructible. Y esa fue la realidad del pueblo de Israel cuando llegó el profeta Habacuc. El pueblo de Israel tenía enemigos que lo estaban atacando por fuera, injusticia y enemistad que los devoraba por dentro, y fuera de todo, también había un sentimiento de culpa en ellos. Ellos sabían que no habían hecho las cosas bien. Ellos sabían que no le habían dado a Dios el lugar que Él merecía. Entonces era un estado externo difícil, pero también interno muy complejo, en lo anímico, en lo moral. Y en ese momento el profeta, el hombre de Dios, le pregunta al Señor, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué hay tanta destrucción, injusticia? ¿Por qué el malo triunfa? ¿Por qué el malo gana? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Todas esas situaciones hacían que en el pueblo hubiera un sentimiento de causa perdida, de resignación a la derrota, de que no había nada más que hacer. Pero el Señor viene y en ese encuentro con Habacuc, en ese diálogo con Habacuc, le revela que Él va a actuar, que Él va a intervenir y que Él tiene el control. Y que como Él tiene el control, no nosotros,
porque nosotros nos decepcionamos cuando las cosas no salen como nosotros las pensamos que deberían salir. Pero ciertamente, lo mencionabas hace un momento, Dios no está chasqueado. Dios está sincronizando multiplicidad de factores para hacer que propósitos hermosos y maravillosos se cumplan para bendición de la mayor cantidad de personas. Y de eso va la situación que teníamos en Habacuc. Exacto, y pastor, usted mira, menciona algo, ¿no? El profeta viene y busca a Dios, es lo correcto. Señor, ¿por qué? Mira, escúchanos. Pero me llama la atención que en primera instancia lo primero que se escucha dice, eso está pasando, pero eso no es todo. ¿Vendrán ahora? No le da un panorama muy alentador para levantar el ánimo, inicialmente, ¿no? De manera, pero sí aparece la esperanza. ¿En qué forma Dios le presenta la esperanza al pueblo por medio de Habacuc allí? Sí, el Señor promete que va a trabajar con esos enemigos externos que les estaban haciendo juicio y que los estaban atacando, que el Señor también se iba a encargar de tratar con ellos, de corregirlos a ellos, de reprenderlo a ellos. Y en la historia sabemos que eso ocurrió. El pueblo babilónico fue reprendido, el pueblo que le estaba haciendo daño a Israel fue altamente reprendido, pagaron las consecuencias, ellos también recibieron la disciplina de parte de Dios. Y además de eso le invita a mirar con fe en que el Señor va a orar, y va a orar en esa parte interna, no solo en esa parte externa, en esa parte interna, de manera que una persona pueda tener su espíritu intacto, como dice el apóstol Pablo, el hombre interior renovado a pesar de las adversidades. Entonces, aquí el Señor no promete la esperanza basada en que las circunstancias van a mejorar todo el tiempo. El Señor lo que promete es que tu espíritu se va a mantener, que Él va a sostener tu corazón en alto, que tu espíritu va a estar en alto de modo que puedas cantar como el profeta, aunque la higuera no florezca, ni haya vid, con todo yo alabaré al Señor y me gozaré en Él. Eso es lo que el Señor promete a sus hijos, un espíritu, una condición interior más grande que las circunstancias desfavorables. Así es, pastor, y yo veo un Dios que está al control allí, o sea, cuando él le consulta, le dice, eso está pasando, esto vendrá, pero después de esto, y me llama la atención mucho cómo Dios habla de su control. En el capítulo 2, versículo 3 dice, aunque la visión tarde en cumplirse, y tarde no porque a Dios se le salga del manejo, sino porque había un plan, ¿no? No porque la visión, dice, aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. O sea, para ese mal Dios ya tenía una fecha de caducidad. Para el mal de este mundo, amén, tiene una fecha también ya de caducidad. Y para tus problemas y tus luchas hay una fecha de caducidad. Si buscamos a Dios, como lo menciona el pastor, cuando Dios no está en el panorama, las cosas se ponen difíciles porque la esperanza desaparece. Y a veces lo que nos hace sostenernos y mirar los desafíos con optimismo es precisamente saber que hay algo bueno que vendrá de esa esperanza, ¿no? Hay algo también bonito, pastor, que me gustaría mencionar, y es que cuando el profeta se siente confundido y dolido, él no se aleja de Dios, él va a reclamarle a Dios, y es mejor reclamarle a Dios, luchar con Dios, pelear con Dios, que alejarse de Dios. Quisiera decirles que se vale también a veces preguntarle a Dios, se vale desahogarse con Dios, se vale decirle me duele, siento que me estás tratando injustamente, siento que no era para tanto, se vale estar con Dios en los momentos de dolor. Lo que no se debe hacer es soltarse de la mano de Dios. Y esa presencia del Señor, entre otras cosas, va a hacer que tú te sientas perdonado, que en los momentos de dolor no te persiga el fantasma de la culpa. Aunque tú hayas hecho cosas malas y cosas equivocadas y aunque hayas fallado a Dios, cuando te acerques a Dios y recibas la presencia del Señor y la seguridad del perdón de Dios en tu vida, eso te va a ayudar a lidiar con las consecuencias de los errores, con los sufrimientos producto de tus errores. O sea, las circunstancias pueden seguir difíciles por un tiempo, pero Dios va a quitar la culpa de tu corazón y a eso hay que apuntarle también. Y en ese proceso que usted habla, pastor, muchas veces no entendemos cómo Dios actúa. O sea, vienen las situaciones y como viene el porqué y como que tratamos de racionalizar eso y pues es muy complejo
tratando de analizar o de comprender la mentalidad de Dios desde una mente como la nuestra, tan pequeña en comparación con la de Él, tan limitada en cuanto a la capacidad que Dios tiene para ver las cosas. Pero usted mencionó algo que se vale hablar con Dios, expresarle, y de hecho la Biblia menciona en el libro de Job que eso sucede, ¿no? Vemos el cuadro de un hombre que está pasando por momentos tremendamente difíciles, o sea, muy, muy complejos, y le pide a Dios hablar, tener un diálogo, como usted lo menciona, ¿no? Expresarse, no tenía con quién, sus amigos lo acusaban, bueno, dice, ¿quién me va a ir a hablar con Dios? Y le hace esa petición a Dios, déjame hablar contigo. Dios le concede su pedido, ¿no? Viene y habla con él. Pero pastor, ¿qué cambio se da en la vida de Job luego de esa charla que el Dios le permite tener con él y de que reconozca quién es Dios? Porque en ese cuadro él se da cuenta quién es Dios, qué cambio se da y qué percepción ahora tiene él de Dios. Bueno, nosotros como seres humanos, y le pasaba a Job, tenemos una perspectiva muy egocéntrica del mundo. Entonces me preocupa, me siento mal si llovió porque que lloviera arruinó mis planes de ir a una fiesta, pero resulta que hay campesinos que le están pidiendo a Dios lluvia para sus cultivos. Entonces uno a veces por esa perspectiva tan egocéntrica sufre. No todo sufrimiento es egocentrismo, pero sí el egocentrismo lo hace sufrir a uno. Entonces Job tenía una perspectiva solo terrenal. Y lo que el Señor le invita es a ver una perspectiva cósmica, a conocer su carácter. Y cuando eso sucede, llega un estado hermoso que es al que deberíamos aspirar todos, y es ese estado donde uno está agradecido y sin nada que reclamarle a Dios. Cuando Dios se revela quién es ante nosotros, le decimos, Señor, yo creí que sabía cómo funcionaba la vida. Señor, yo creí que tenía las fórmulas, yo creí que conocía las recetas, pero la vida ha venido con su frialdad y sus complejidades y me desbarató las fórmulas, me desbarató los mapas, me quitó la arrogancia de que yo sabía cómo es la vida. Y ahora solo me queda confiar en ti, saber que tú eres bueno y que yo no tengo nada que reclamarte a ti. Al contrario, lo que tengo es todo por agradecerte, porque tú, Señor, has sido bueno conmigo. Es hermoso llegar a ese punto, no es fácil, pero el Señor está dispuesto a ayudarnos a avanzar en esa madurez espiritual a la que Job pudo llegar. Dijo, yo no sé. El Señor le dice, ¿y usted dónde estaba? Venga, vamos a hablar. Cíñete como un varón, o sea, pórtese como un hombre, que ahora vamos a hablar. Dime dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra. Esa pregunta lo paraliza, lo tira al suelo completamente. No hay que responder. ¿Cómo uno puede responder al Señor? Cuando quitamos el egocentrismo, cuando maduramos en la fe, hay un punto donde ya no se acaban los reclamos. Y el Señor nos quiere llevar a ese punto de gratitud, de contentamiento, de paz interior. Paso precisamente en ese proceso del momento difícil, de lucha que tenía Job. Él habla con Dios y cuando Dios viene, le contesta sus inquietudes. Me impacta mucho porque aunque está en el mismo momento de dolor todavía, Job dice algo interesante, dice, de oídas te conocía, o sea, yo pensé que te conocía, ¿no? Te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven y me aborrezco, o sea, dice, o sea, tremendo, tan grande eres tú, Señor, o sea, como que dice, discúlpame, ahora entiendo lo grande que eres tú, y me llama la atención que ese reconocimiento se da antes de la restauración, o sea, no es que cuando ahora tiene otra vez todo, dice, no, es que ahora entiendo, ¿no? Que tienes el poder de quitar y de dar. No, él dice en su momento de dolor dice, no necesito nada más. Ya, estaba sufriendo, ¿no? Pero dice, ya sé quién eres tú. Y se llena su corazón de seguridad, de confianza. Esa seguridad está para ti, apreciado amigo, hermano que nos escuchas. En medio del dolor, Dios quiere y se va a revelar en tu vida, de forma tal que tú puedas decir, qué tremendo Dios con el que yo ando, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? Pero qué grande es Él, qué bondad. Y qué importante reconocer ese poder de Dios, porque eso, para la esperanza necesitamos saber de quién viene la esperanza, ¿no? Amén, amén. Gloria a Dios. Qué buen apunte, pastor. Y pastor, hay algo interesante, es que una de las, de las sensaciones que tenemos más cuando estamos nosotros sufriendo, esos momentos de dificultad, de lucha, es llegar a pensar que estamos solos. Que
nadie me toma atención, que nadie me tiene en cuenta, y mucha gente dice, hasta Dios, he escuchado esa expresión, no, pastor, es que ahora ni Dios me contesta porque le he orado, le he pedido, y las cosas no se dan, pareciera que Dios no me escucha a mí. Qué importante qué importante promesa, pastor, encontramos de parte de Dios, que nos da Él mismo para enfrentar esos momentos en Isaías capítulo 41. Ahí hay un momento donde Dios habla, no es alguien sino Dios mismo hablando. ¿De qué se trata eso, pastor? Y en ese capítulo de la Biblia Dios nos afirma nuestra identidad como sus hijos. Y luego promete que Él estará con nosotros y nos invita a no tener miedo, porque el dolor tiene un componente, vamos a decirlo así, voy aquí por motivos ilustrativos, ¿no? El dolor, digamos, tiene un componente de sufrimiento y otro componente de miedo. Entonces, lo que Dios nos invita permanentemente es a vencer el miedo, a no tener miedo. O sea, Dios no te va a quitar el dolor, te va a quitar el miedo a veces. Esa es la realidad. Así es. Y Él te invita, no tengas miedo, a lo que va a pasar, va a pasar. No tengas miedo. Yo estoy contigo. No estás solo, yo estoy contigo. Y es hermoso cuando tus ojos se abren y te das cuenta todo lo que Dios estaba haciendo por amor a ti, sabes que nunca habías estado solo. Luego dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y dice, con la diestra, es hermosa esa figura, ¿no? La diestra de mi justicia, porque la diestra significa varias cosas. Lo primero es Dios está diciendo, para que nosotros entendamos, te voy a ayudar con la parte más fuerte de mí. O sea, Dios es todopoderoso y Él dice, como si eso no bastara, te voy a ayudar con lo más fuerte que hay en mí. Te voy a ayudar con lo más hábil que hay en mí, dice Dios, con lo mejor de mi capacidad. Te voy a tender la mano, te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Y la diestra también es, en la cultura oriental, es señal de buenas noticias, de amparo, de amistad, de cercanía. Entonces, de hecho, creo que nosotros aquí no nos saludamos con la izquierda tampoco, ¿no? Lo hacemos en esa mundial, tradición. ¿no? Bueno, no mundial, en la mayoría de creo lugares. que en muchos países se sigue ese patrón. Así que el Señor está diciendo, yo voy a estar contigo y con lo mejor de mi ser, con lo más fuerte de mi poder, te asistiré en el momento de crisis y te voy a dar todo lo que tú necesites para superar, para avanzar, para ir a través de este valle de sufrimiento y de dolor por el que vas a pasar. De hecho, pastor, es tan importante esa figura de la mano que cuando tenemos una dificultad o necesitamos un favor, le decimos a las personas, dame una mano. Dame una manito. ¿Cierto? Sí. Y esperamos cuando tenemos momentos de dificultad, la gente dice, es que nadie me tendió la mano. Y a veces, usted dijo algo interesante, decimos nadie terrenalmente, pero hablamos de que hay un Dios que no solo la atiende, sino que dice, no solo te la voy a estirar para que la veas, sino que te voy a tomar y con esa mano, con que Dios tiene el poder del control de todo, con esa mano dice, te sostendré, o sea, no vas a caer, no. Usted mencionó esa parte y me llamó mucho la atención. Mira, tu vida, no importa lo que estés pasando, tú puedes hoy dejarla en las manos de Dios. Solo esa mano derecha es suficiente para que todo se pueda enderezar en tu vida. Amén. Pero necesitamos, como dice, colocarnos en esa mano, ¿no? La mano se puede estirar, pero si yo no me tomo esa mano, y como se lo mencionó ahí, pastor, siempre, y dicen, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré. O sea, no es cuando mire, me llama la atención, ¿no? No solo cuando estés bien conmigo, no solo cuando hayas hecho las cosas bien. Ojo, no quiero dejar en el panorama que podemos actuar como querramos, pero Dios dice, te voy a dar la mano para que te des cuenta de misericordia y puedas hacer los ajustes necesarios. No es tampoco dejarnos ¿cierto? En el desorden, en el pecado, en la maldad. Pero me llama la atención eso, es siempre Dios, el siempre Dios es siempre. El siempre del ser humano, le decimos a la gente, no, tranquilo, cuente conmigo siempre. Y nos llaman a los 5 días, mira, y tal cosa, mira, preciso no estoy, debo viajar. Y a veces nosotros tenemos esa idea de Dios también, o sea, lo humanizamos y creemos que como la gente nos falla, que de pronto Dios está ocupado atendiendo otras cosas, pero no, Dios siempre está con su diestra, ¿no? Amén, siempre, así es. Pastor, mira, en Jeremías 29, que también ya vamos a hablar de ese, sí, señor. Justamente habla de que Dios no solo ofrece su ayuda cuando nos portamos bien, porque esta es una estrategia de Satanás tremenda, o sea, te hace portarte mal
y luego te dice te portaste mal, tú no puedes ir a buscar a Dios. Así es. Soluciónalo solo. Y usted tratando de solucionarlo solo lo complica más. Claro, es normal, a uno le da vergüenza, a uno le da pena ir al Señor, nos ha pasado a todos, yo creo. Todos. Pero la invitación del Señor es, ok, estás en un momento de sufrimiento, aunque sea a causa de tus malas decisiones, aunque sea a causa de tu pecado, ven a mí, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cerca. Es lo que dice Jeremías 29, si desde allí, si desde... Porque ellos estaban en el exilio, ¿no? En el castigo, o sea, si en el castigo me buscas con todo el corazón, me vas a hallar, dice el Señor. Y usted mencionó algo, un castigo merecido, o sea, se han apartado, de hecho en la Biblia, ¿no? Muchos teólogos llaman a Jeremías el profeta llorón, ¿no? Porque se dolía mucho, era una persona muy sensible, y estaba en su momento, dice que clama al Señor, y llorando le dice, Señor, mira la angustia de tu pueblo. Precisamente hablando de eso, pastor, de Jeremías capítulo 29, ¿qué razones encontramos allí para confiar en Dios, aún en medio de nuestras malas decisiones y rebeldía? Sí, hay varias, ¿no? La lección nos mencionaba 3. Una de ellas es que el Señor va a intervenir, pastor. El Señor va a obrar. Nos va a dar un nuevo corazón, nos va a dar una nueva manera de ver las cosas. Lo segundo, el castigo no va a ser eterno, no va a ser permanente, no va a ser por siempre, no. Va a tener un final y el Señor va a estar con nosotros. En medio de todo el sufrimiento, en medio de todo el dolor, en medio de todo esto, el Señor va a estar no se cansa. Y es que es lindo cuando en el versículo 4 del versículo 29 empieza con una frase, así dice el Señor Todopoderoso. Dios no se calla ni cuando nos portamos mal. O sea, habla, y el hecho de que hable quiere decir, Él quiere establecer una conexión con nosotros, quiere estar en una relación con nosotros, así como lo hizo con el pueblo en el exilio, así también con nosotros hoy en día. Y pastor, aparece en ese proceso de, ¿cierto? Aparece en medio de una rebeldía, de un momento donde el pueblo se ha apartado de Él. Y también la Biblia nos presenta la disciplina de Dios como muestra de amor y que aún en la disciplina hay esperanza. Wow. ¿De qué forma, pastor, se presenta la esperanza en medio de la disciplina a veces de Dios, ¿no? De sus juicios y de sus... Pastor, fíjate que en estos días hay una tendencia humanista en la interpretación de la Biblia y yo he escuchado a algunas personas con muy buenas intenciones decir cosas como Dios no castiga, nosotros pagamos las consecuencias inevitables de nuestros errores. Bueno, eso es una forma de decir las cosas, pero si somos bíblicos en Hebreos, claramente que dice que Dios a quien ama reprende. Y a quien ama, ¿no? Lo deja claro. Y dice, y lo azota el que recibe por hijo. Dios nos tiene que disciplinar. ¿Y por qué nos tiene que disciplinar? Bueno, una de las razones es porque nosotros a veces nos creemos buenos y pensamos que nuestros pecados no son tan graves, no dan para tanto. Y la disciplina del Señor nos recuerda la gravedad del pecado, que el pecado es un problema tan grande que la única forma de solucionarlo era la sangre de Cristo Jesús. O sea, el problema del pecado es tan grande que la paga es la muerte. O sea, eso solo tiene una cura. O sea, el que se infecta de pecado solo tiene una cura, la muerte eterna, la extinción, la desaparición o el sustituto perfecto, Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros somos disciplinados, se nos cae el sentido de justicia propia con el que andamos. Pero es que yo no soy como fulano, yo no soy como menga. A eso cuando somos disciplinados se nos cae. Y es una bendición. Lo segundo, cuando Dios te disciplina, no te disciplina de pronto como lo hicieron nuestros padres que nos hacían sentir. Yo en estos días, yo cansón, le reclamaba a mi mamá, mamá, ¿usted por qué cuando nos castigaba así se ponía como tan brava, no? Así no, ¿por qué? No, Dios no es así, o sea, el imaginario del castigo no es así. Dios castiga porque tienes arreglo. Si no tuvieras arreglo, no te castigaba. O sea, el castigo es un mensaje de esperanza. Así es. Tú puedes todo. O sea, estoy trabajando contigo porque tienes arreglo. Todavía ahí podemos hacer que los propósitos se cumplan. Todavía tengo planes vigentes contigo. Si no, te dejaría. Pero es mejor ser castigado por Dios que ser abandonado por Dios. Entonces, Dios, el que está castigando, ahí lo tiene cerquita, está en la disciplina, está bajo el gobierno de la paternidad y el afecto. Entonces, cuando nosotros vemos el castigo de esa manera, surge esperanza y lo vemos como lo que es esperanza también. Pastor, yo tal vez cerraría, y no sé, un pensamiento yo para cerrar este tema importante de la
esperanza y cómo se puede volver indestructible cuando está bien afirmada en Dios. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, por el medio de quien nos fue dado. No te avergüences de confiar en Dios, síguelo haciendo, nunca estarás solo. El Señor siempre te va a sostener en lo que hemos leído. Y si te vas por un momento de disciplina, es porque Dios tiene un plan todavía. Hay un plan maravilloso y el plan de Dios siempre será de felicidad para ti, de salvación para ti, para los tuyos. No sé, pastor, un pensamiento final para cerrar. Pastor, hace unos años me invitaron a ungir a una profesora que estaba muriendo de cáncer, adventista. Y cuando llegué allá, todavía llevaba relativamente poco tiempo en el ministerio, me sorprendió porque yo pensé que era yo quien llevaba palabras de ánimo. Pero esta mujer agonizando estaba alabando a Dios, estaba dándole ánimo a los que la rodeaban. Y de verdad que no se le notaba, no era algo fingido, era una fuerza interior, era algo auténtico, era algo real, algo poderoso que emanaba de ella para fortalecer a otros en el caminar cristiano. Y miren, nosotros a veces queremos que Dios nos quite el sufrimiento, pero como que quisiéramos seguir en este mundo de sufrimiento. Y Dios no quiere simplemente quitarte el sufrimiento, Dios quiere prepararte para el mundo donde no habrá sufrimiento. Y mientras sufrimos, lo que el Señor te ofrece es el poder del Espíritu Santo, la certeza de la esperanza indestructible para que tú, aún en los momentos más oscuros de tu vida, seas inspiración para otros, seas ánimo para otros, seas fortaleza para otros y dejes, al terminar tu peregrinaje sobre la tierra, un legado atractivo y magnético que salve a gente en tu familia, que salve a compañeros de trabajo, que salve a familiares. El Señor ofrece eso para ti hoy. Acéptalo. Amén, pastor. Pastor, muchas gracias. Soy yo muy amable por su compañía y por su aporte para nuestro crecimiento y fortalecimiento en esa esperanza y esa fe. Gloria a Dios. Vamos a orar, pastor. Buen Dios, Señor, gracias, porque tenemos un Dios que siempre está atento a nosotros, un Dios que cambia el panorama de nuestra vida cuando aparece en la escena, llenándonos de esperanza y de confianza, un Dios que no tiene límites, un Dios que promete sostenernos con lo mejor de Él. Padre, si cualquier persona que nos ve y nos escucha está pasando un momento difícil, permítele recordar que tú estás ahí con él o con ella. Amén, Señor. Y si ese momento es a raíz de alguna rebelión o de malas decisiones, aún para ellos también hay esperanza. Amén, Señor. Y tú puedes rehacer su vida y transformarla en bendición. Amén. Bendice el ministerio del pastor Kevin, sus responsabilidades, Señor. Bendice a quienes nos ven y nos escuchan. Que hoy pueda ser para ellos y este contenido que han escuchado, este tema, sea para que florezca y se mantenga de aquí en adelante firme e indestructible la esperanza en Jesús. Amén. Lo pedimos todo en aquel nombre bendito y maravilloso, nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y les acompañe y les esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.